Vamos a hablar de estos días históricos, ¿no? Como el Día de la Bandera y el paso de la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Y una gran pregunta que quiero hacerle con quien voy a charlar es si cambió algo con el correr de los años. Si estamos peor, si estamos mejor. A veces el ¿qué diría si este prócer si se levantase en este momento? Ve lo que soñó en eso que proyectó, por lo cual luchaba. Y Jorge Osona es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y miembro del Club Político Argentino. Y también ha escrito el libro Punteros, Malandras y Porongas, la ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza, y es autor de uno de los capítulos de Conurbano Infinito, 2 trabajos que reflejan su pasión por explorar y tratar de entender una tierra compleja que califica como lo más parecido a un cementerio de países que ya no existen. Voy de vuelta con esto que me encantó. Lo más parecido a un cementerio de países que ya no existen. Jorge, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Jorge, acá estamos. Me alegro mucho. Bueno, ¿estamos alegres? ¿Estarían alegres estos próceres que lucharon, dieron su vida, como Martín Miguel de Güemes, luego del correr de los años, con aquella gesta que habían luchado y pensado una Argentina de este presente? Vos me haces cada pregunta también. Entonces vamos con otra cosa. ¿Qué hacemos con los punteros? Mejor la primera, ¿no? Ahora te vas para el otro lado. Claro, mejor con la primera, Jorge. No, mira, sobre la primera hay que plantear una cosa. La gesta emancipadora no fue una gesta argentina, fue una gesta de distintos puntos en lo que había sido el Granato Río de la Plata. Y bueno, con cierta centralidad vocacional de Buenos Aires, pero que justamente por aquella época no era acatada. Güemes fue uno de los... Ni Güemes, ni San Martín, ni Belgrano fueron demasiado fieles a los mandatos procedentes de Buenos Aires. De manera que vos podés pensar en un Río de la Plata, ni siquiera Argentina, porque Argentina en aquella época era Buenos Aires, argentino equivalía a porteño, ¿no? Y tenía distintos puntos. Artigas era, rioplatense, por así decir, y bueno, su Liga de los Pueblos, por entonces estaba constituyendo su Liga de los Pueblos Libres, sin imaginarse que estaba asentando las bases de un nuevo país, el Uruguay. Otro tanto ocurría en Tucumán, otro tanto ocurría... habría de ocurrir poco después con Bustos en Córdoba, otro tanto con López en Santa Fe, otro tanto con Güemes en Salta, de manera que no hay una argentinidad como para, mirado retrospectivamente o viajando en el túnel del tiempo, ellos pudiesen haber estado conformes o disconformes. Lo que sí te digo que el proceso revolucionario fue tremendamente caótico, disruptivo, pletórico de traiciones y de intrigas indiscernibles de la política contemporánea. De manera que muchos nos asombrarían, ¿no? Por ahí hasta nos mirarían con cierta envidia. Con eso te digo todo. Lo que sí había, sí valores, ¿no?, alrededor de la idea de patria, pero de una patria que no significaba la patria del Estado Nacional que recién surgiría 60, 70 años más tarde. La patria era algo así como la causa en contra de un poder imperial absolutista que no admitía ningún tipo de participación ni de autonomía respecto de sus colonias. Así que dio lugar a una guerra devastadora, ¿no?, o a guerras devastadoras que recién se resolvieron 60 años más tarde, ¿no? La situación actual, yéndonos a la otra punta, me tomo el atrevimiento de hacerlo yo por mi cuenta, es de una gran incertidumbre acerca del futuro, porque es un país que ha perdido su visión de futuro, ¿no? En ese sentido hay algún común denominador con aquella época, el no saber qué va a pasar en aquella época, porque los godos estaban ahí a las puertas y
y podían perfectamente bien haber derrotado a Güemes y al ejército del norte, que por entonces se batía en retirada, y haber llegado a Buenos Aires. Y Jorge, acá no sabemos si sí. no estamos sentados arriba de un polvorín que puede estallar en cualquier momento, y vaya a saber dónde van a ir a parar las piezas del actual tablero político, social, económico, ¿no? Jorge, Güemes salteño, Sí. nacido allí por el 1785, Sí. si no me falla la memoria, ¿realmente era un maestro de la guerra o tuvo en su poder aliados conglomerados y también situaciones que hicieron que pueda gestar lo que gestó? No, mira, esas vocaciones guerreras, Güemes no era un militar de carrera, hizo sus primeras lides en el Buenos Aires de las invasiones inglesas, de esa manera, bueno, fue ascendiendo puestos, pero no había militares de carrera. El único militar de carrera, o los únicos que hubo acá en Río de la Plata, fueron San Martín y Alvear, ¿no? Los demás eran todos abogados, gente que, bueno, en línea con el proceso abierto por la Revolución Francesa, y encarnado en la figura de Napoleón, bueno, se ponían a organizar un ejército popular, burgués, plebeyo, por así decir, y no esos ejércitos de gente de alquiler, por así decir, que caracterizaba a las monarquías absolutas. Y por supuesto a las aristocracias, ¿no? Los mercenarios, las aristocracias y sus clientelas de mercenarios haciendo la guerra. Era una forma distinta de guerrear. Por lo tanto, bueno, es gente con conocimiento del territorio. Si hay algo que caracteriza a Güemes es el conocimiento del territorio y la ventaja de ese conocimiento como para hacerle zancadillas a los españoles y de esa manera hacerles encerronas que fueron desmoralizándolos y finalmente haciéndolos retroceder, ¿no? Y ahora sí me voy al otro lado donde tomó la posta Jorge. Estoy charlando con Jorge Osona, que es un especialista específicamente en el Gran Buenos Aires, pero además claramente es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y miembro del Club Político Argentino. Y no quiero dejar de preguntarle no solamente cómo ve a la Argentina 2021 pandémica, sino también si uno tiene que poner un hito en la línea del tiempo donde esa Argentina creciente, elegida por los inmigrantes, de grandes recursos, de un potencial para ser potencia mundial, comienza a decrecer estrepitosamente a convertirse en lo que es hoy, en esta realidad, con conurbanos con 40-50% de pobreza, con deudas enormes, no solamente monetarias, deudas internas, deudas con diferentes sectores de la producción. ¿Dónde ponemos ese hito en la línea del tiempo y qué análisis podemos ir haciendo para saber esta es nuestra realidad? Un poco la pregunta, ¿cuándo se jodió la Argentina, no? Claro, quise ser más claro. ¿Cuándo cagamos, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuándo la embarramos del todo? Sí, sí, Vargas Llosa fue el que formuló esa pregunta sobre Perú y es absolutamente traspolable a la Argentina. Mira, vos sabés que los procesos históricos son muy complejos, hay procesos económicos, sociales, políticos, culturales, que son asincrónicos, es decir, hay cosas que pueden empezar antes, otras después. Ahí sí, hacia los años 70, desde mi punto de vista, porque vos sabés que esto se ajusta al gusto a la selección que hace el historiador. Algunos plantean que el problema empezó en 1930, otros con Perón, otros con la caída de Perón, otros con los 70. Yo soy más bien partidario de pensar que ya hacia los 60 empieza a haber una especie de estrés, de desmoralización, de deterioro, ¿no?, del entusiasmo nacional, del entusiasmo por el país próspero, por ese país cuyo nombre significaba muchas cosas: Argentina, plata, prosperidad, progreso, inclusividad social, clase media, ¿no?, de contingentes, por otra parte obligadamente inmigratorios, porque acá reinaba el desierto, ¿no? Lo que uno ve es que ese entusiasmo se deteriora por muchas razones. En primer lugar, porque, bueno, no se supo encontrar una fórmula que regulara el conflicto social abierto por
la modalidad de industrialización que se adoptó como réplica a la Gran Depresión del 30. Te lo voy a explicar más o menos así. Nosotros nos desempeñamos muy bien entre fines del siglo XIX hasta la Gran Depresión del 30 como proveedores de alimentos de Europa. En determinado momento Europa dejó de comprarnos alimentos por razones coyunturales inherentes a la depresión, pero también estructurales. Cuando los países llegan a un punto de su desarrollo, empiezan a comer menos y por lo tanto los países especializados en la producción de alimentos les empieza a ir mal o tienen que ir pensando en rediseñar, en reformar su estructura productiva. Bueno, acá adoptamos un paliativo que fue sustituir lo que no podíamos comprar porque las exportaciones no nos lo permitían por una producción nacional. Bueno, por supuesto que eso requirió de un proceso de, ¿cómo te podría decir?, de procesamiento de los conflictos entre los únicos sectores que seguían proveyendo divisas, que era el campo, pero un campo disminuido por el contexto mundial, y los que ofrecían trabajo en el mercado interno para evitar que la sociedad se volviera excluyente, que eran las actividades industriales, lo que uno podría denominar un bloque urbano. Es decir, se configuró una dinámica social que el Estado fracasó en regular y que su consecuencia fundamental fue la inflación que a su vez destruyó uno de los valores que habían hecho emblemática a la Argentina respecto de los otros países de América Latina, el ahorro, la posibilidad de ahorrar y de esa manera ascender a la clase media, a la casa propia, al empleo estable o al cuentapropismo próspero, ¿no? Después la inestabilidad política, la proscripción del peronismo, el autoritarismo militar, el pretorianismo militar desde el 55 hasta los 70, y después de los 70 la violencia. Todo eso determinó, ¿verdad?, que toda una serie de diagnósticos que como los que tenemos hoy, más o menos tenían el consenso de las clases dirigentes acerca de cómo seguir, quedaron algo así como eclipsados por la violencia, por dos violencias: una violencia revolucionaria encarnada en las organizaciones guerrilleras inscritas en la lógica de la Guerra Fría, y una violencia contrarrevolucionaria que es la que comienza con las 3A y culmina con la dictadura. Ahora, todo eso hizo perder de vista que el proceso económico, el proceso industrial abierto en 1930, no era necesario reformularlo en el sentido de producir una apertura, pero una apertura por el lado productivo que ya exhibía los primeros indicios hacia los años 60. Bueno, todo eso se perdió de vista, la reestructuración se produjo a tontas y a locas, eso generó consecuencias sociales dramáticas y ahí, ¿no?, con el fin de la dictadura, Malvinas, el comienzo de la democracia, se develó el drama de la sociedad excluyente, el drama de esta exclusión social, respecto de la cual no sabemos qué hacer, porque ha ido increciendo durante los últimos 40 años y no le encontramos la vuelta, como tantas otras cosas. Pero eso es grave porque estamos ante un proceso, ¿no?, de revolución social, porque la sociedad tal vez más integrada de la región hoy se exhibe fracturada, hoy se exhibe dividida por una suerte de abismo, ¿no? La sociedad integrada, que dentro de todo se ha adecuado a las nuevas condiciones tecnológicas o encuentra en el Estado un reparo que la previene de la pobreza o de morder la pobreza en sus expresiones más crudas, ¿verdad? Y después, bueno, el resto, es decir, que hoy alcanza el 45% de la población, que es pobre y que nos convierte en un país en ese sentido indiscernible de Zimbabue, qué sé yo, de Irán, del Líbano. Nosotros estamos en el lugar número 7 de Producto Bruto Per Cápita más pobre del mundo. Fíjate vos que es una situación exactamente inversa de hace 100 años. Hace 100 años, o a principios del siglo XX, nuestro Producto Bruto Per Cápita era el sexto del mundo. De ahí la ilusión de que la Argentina en 50 años fuera los Estados Unidos de Sudamérica. Hoy estamos en el puesto número 7, ¿verdad?, pero de los países más pobres del mundo, en cuanto a Producto Bruto Per Cápita. Ahora, se sabe qué es lo que hay que hacer. Hay, digamos, no sé si un consenso, pero hay ideas
sobre lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay una política, una dinámica política abierta por la actual democracia que ha convertido a la dirigencia en una clase. Y en una clase que, bueno, confunde sociedad general con política, con sus intereses de clase. Y eso está produciendo una cosa que a mí me preocupa mucho, que es una profunda crisis de representación, que se va a ver reflejada muy claramente en las próximas elecciones. Acá le quiero hacer una consulta bajo porque... la forma de que va a haber gente que no va a ir a votar. Va a pasar un fenómeno parecido al del 2001. Sí, perdóname. Jorge, se está visto, yo no voy a descubrir nada con esto, que ya desde hace años se hace un uso político de la pobreza exacerbado. Sí. La clase donde los utilizan, les pagan las marchas, donde el Estado está presente pero fabrica más pobres, porque sí. no lo digo yo, hay que ir a la estadística, ¿no se dan cuenta que lo lleva hacia un camino de una oscuridad y una ruina perfecta? ¿No es un momento donde también esa clase puede decir, no, la verdad que este no es nuestro camino, el de la dádiva y el de la fabricación de más pobres y más pobres a costa de gente que bajo impuestos, 106% de impuestos, mantiene ¿hasta cuándo esa realidad va a ser palpable palpable y viable? Ya no es viable, pero y palpable, y que realmente se pueda empezar a cambiar. ¿O es el mapa del populismo así tan crudo como el que estamos viviendo el que se va a encargar de transformar a gran parte de Latinoamérica? Mira, tu pregunta es interesante porque es una pregunta que hace 30 años atrás o 40 años atrás hubiera recibido una respuesta categórica. Este país así no es gobernable, sin embargo, a cuarto año de distancia es perfectamente gobernable, ¿no? Hay como una especie de resignación. Es decir, una cosa es la mirada que tenemos nosotros de este lado de la brecha social, o de la grieta social, si vos querés, donde efectivamente todo esto no nos cierra porque queremos una sociedad integrada y porque sin una sociedad integrada vivimos mal, y esa es la razón por la que tantos jóvenes se marchan procurando un poco de horizonte, una idea de futuro, trabajar, ahorrar. Bueno, ese es un tema. Ahora, del otro lado, bueno, esto se ha convertido en una especie de estilo de vida. Ha habido una revolución cultural que se ha producido en el interior de una pobreza que, dicho sea de paso, exhibe también sus propias grietas internas. Entonces, porque una cosa es un trabajador formal, pero que de todos modos tiene que sostener o ayudar a un conjunto de parientes que están en la pobreza, que están en la informalidad, y que por lo tanto no tiene posibilidades de ascenso, pese a que todavía tienen criterios de ascenso social y mandan sus chicos a la escuela y tratan de inculcarles valores por el estudio, ¿no? Y otra cosa es la indigencia, que es un nivel de exclusión social desconocido en este país a lo largo de su historia, pero desconocido, porque si hay algo que caracterizó al Río de la Plata, ni siquiera a la Argentina, desde el principio del siglo XIX, era la poca población, y poca población necesariamente supone altos salarios, y por lo tanto no indigencia. Estos panoramas propios de todos los otros países superpoblados de América Latina, ahora lo vemos acá, pero con la paradoja de que no somos un país superpoblado, ¿no? En todo caso, lo que uno ve es que hay una gran concentración demográfica en lo que vos decías, ¿no? Los dos cementerios de países, ¿no? Pero que bueno, son un buen negocio para mucha gente, porque estos sectores subordinados se han dotado de una clase dirigente en sintonía con la clase dirigente formal, y bueno, ese país parece ser gobernable, qué sé yo por cuánto tiempo, podrá explotar o no, verdaderamente ahí topás con mi desconcierto, porque ya te digo, esta vida al borde, en el límite, se está convirtiendo en una suerte de paisaje natural, ¿no? Y finalmente hay una resignación. Ahora, es como todo, hay gente que no quiere vivir así, y esa gente se va, y hay otros que nos quedamos refunfuñando, puteando, ¿te das cuenta? Y hay otros que sobreviven, ¿te das cuenta? Y ya consideran que la dependencia respecto del Estado, respecto de las redes de subsistencia
extendidas por el Estado a nivel territorial, bueno, constituyen una forma de vida respecto de la cual no es posible escapar. Uno se va anestesiando de la realidad, sí, independientemente del dolor, pero ese dolor ya pasa a ser como un común denominador y como toda cosa uno se acostumbra. Como la rana que se va cocinando lentamente en la cacerola, ¿no? Exactamente, como la rana que se va cocinando lentamente en la cacerola. Y también me hace acordar a la rana que cruza el escorpión al otro lado del río, ¿no? Sí. Y hablamos del ADN argentino y te prometo, y la gente ya se cansó del te prometo que esto lo vamos a cambiar y esto lo vamos a dar vuelta. Yo creo que no se da vuelta nada ni en 3 años, ni en 4, ni en 10, ni en 15, sino una línea realmente seria de un horizonte palpable. Fíjate vos una cosa, por un lado tenemos un oficialismo que es la cuadratura del círculo, porque es una experiencia absolutamente anómala respecto de nuestra tradición política. La Argentina es un país presidencialista, la Argentina quiere un poder presidencialista y cada vez que no tuvimos presidentes fuertes y sólidos nos fue mal, al punto que la reconstrucción del poder presidencial fue tomado con alivio por la sociedad. Te pongo 2 casos, el de Alfonsín, después de la debilidad abierta por la propia muerte de Perón, porque hay que ver que los dictadores militares del 76 al 83 fueron gobernantes débiles, habida cuenta de que el poder se concentraba en la junta militar. Después Kirchner, tras la debilidad abierta, después de la debilidad abierta por el fin del gobierno Menem, con Rodríguez Saá, Duhalde, bueno, Kirchner. Ahora vos tenés una vicepresidenta que tiene el poder, un presidente que no lo tiene, ¿no? Bueno, fíjate vos todas las anomalías. Ahora, por el otro lado, una oposición que reproduce su mismo juego en el marco de una guerra de egos que, bueno, es asombrosa, porque si había algo que le generó ilusión, o alguna ilusión al 41% de gente, ¿no? Ese repunte que hubo en la elección general del 2019, que iba a haber una oposición más o menos, más allá de las internas que son necesarias en cualquier expresión política, porque cada dirigente tiene sus aspiraciones, pero por lo menos una mesa, algo, con un conjunto de ideas claras que le generen a la gente una ilusión, una esperanza, ¿no? Una idea de que si, bueno, algún día llegamos al poder vamos a hacer grandes consensos. Ahora, después lo que queda es la anunciación. Te digo la verdad, yo ya estoy un poco harto de ideas que se han convertido en clichés vacíos. Por de pronto, todas las denominaciones que se han autoasignado los gobiernos durante los últimos años, ¿no? El proceso de reorganización nacional, Argentina potencia, revolución argentina, modelo de inclusión social con diversificación productiva, proyecto nacional, el mejor gabinete de los últimos 50 años, el gobierno de los científicos. No, fíjate vos que es exactamente al revés, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y después toda una serie de términos que ya verdaderamente... consensos básicos comunes, proyecto nacional, modelo nacional, verdaderamente no tiene ningún sentido en el contexto de esta cultura política, porque lo que tenemos nosotros es una cultura política gregaria, y hubieron oportunidades en que pudimos haberlo resuelto. Una fue en 1973-74, con la mala suerte que se murió Perón, ¿no? Otra fue en 1983 y dentro de todo duró hasta el 2001. Con la mala suerte que después, bueno, sucedió todo ese proceso tan disruptivo, ¿no? Tan ¿cómo te podría decir? Revulsivo, ¿verdad? Una concepción de la política nuevamente agonal, nuevamente fundada en la lógica amigo y enemigo, reivindicando incluso las virtudes de esa forma de hacer política heredada de los años 70 y que estuvo en la base del consenso, ¿verdad?, del 83, en contra de todo eso. Seguro. ¿Te das cuenta? Fíjate que hemos vuelto y bueno, y parece que nos sentimos cómodos, porque incluso la oposición lo reproduce adentro. Entonces, ahí está el problema. El problema en Argentina es político.
de cultura política. Lo demás son todas consecuencias. Y ojalá que tengamos la lucidez o ese momento de espacio y de claridad mental como empezar a torcer la historia para un bienestar un poco más parejo que el que estamos viviendo. Sí. Jorge, tengo noticias. Y pensando de acá a 20 años. No, obviamente, por supuesto. Bueno. Un placer recibirlo y gracias por este momento. Un abrazo fuerte.